Buenas, hoy estaremos presentando un taller con el tema Entrevista estructurada, donde conoceremos la composición de dicha entrevista. Los talleristas encargados de la presentación del tema a explicar son Andreulis Aquino, Ángel Suero, Esareni Guzmán y una servidora, Wandy Moronta. Espero disfruten del contenido presentado en el taller. Ahora conoceremos el objetivo del taller. El objetivo del presente taller es darle a conocer lo que es una entrevista estructurada, en qué consiste, sus ventajas y desventajas, y por último, pero no menos importante, cómo hacer una entrevista estructurada. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de entrevista estructurada. La entrevista estructurada o preparada es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que deben responder todos los aspirantes a un determinado puesto. Esto es si hablamos de una entrevista de trabajo. Esto facilita enormemente la unificación de criterios y la valoración del candidato, pero no permite que el entrevistador ahonde en las cuestiones más interesantes. La entrevista estructurada, también conocida como entrevista estandarizada, es popular por su imparcialidad y, como le indica el nombre, su estandarización, siendo la técnica de selección de personal muy efectiva. Es casi el doble de efectiva que una entrevista tradicional y tiende a ser utilizada cuando el empleador busca estudiar equitativamente a cada candidato y evaluar los factores que pueden resultar difíciles de medir mediante otros métodos. Ahora los dejo con mi compañero Ángel, que va a hablar acerca de las funciones de la entrevista estructurada. Cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas y las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Ventajas y desventajas de la entrevista estructurada. Entre las ventajas de la entrevista estructurada podemos encontrar: la elaboración de preguntas son seguras para los que van a responder. Es fácil de administrar y evaluar, ya que al ser fácil de procesar, simplifica el proceso comparativo. Es muy compleja la información dada a conocer. Pueden que existan entrevistas más pequeñas y eficaces. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. Resultan muy útiles en el ámbito de la investigación para obtener bases de preguntas diagnósticas con alta calidad. Como todo lo que posee ventajas, tiene desventajas. Entre las desventajas que posee la entrevista estructurada están: alto costo de preparación. Los que responden pueden no estar de acuerdo con las preguntas dichas por el analista. Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para las personas. Es difícil obtener información confidencial. Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. ¿Cómo hacer una entrevista estructurada? Pasos para la elaboración. Delimita el tema, es decir, debes elegir un tema en específico para realizar la entrevista estructurada. Prepara las preguntas. Es necesario que tengas un listado de preguntas a elaborar a la persona entrevistada. Por lo tanto, debes anticipar las preguntas antes de iniciar la entrevista. Revisa el orden de las preguntas. Es de vital importancia que las preguntas que vayas a realizar tengan un orden cronológico o un orden de importancia, dependiendo de en qué se va a basar tu entrevista estructurada. Hay una fase que es la fase de realización de la entrevista, donde es necesario tomar notas de la entrevista. Y hay otra fase que se llama la fase de socialización, donde se presenta al personaje, se transcribe el diálogo y escribe tus conclusiones al finalizar la entrevista. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo es necesario que las personas que vayan a entrevistar a dichos candidatos para dicho empleo deben tomar notas para de esta manera sacar conclusiones dependiendo de las puntuaciones que esas personas hayan obtenido con sus respuestas.
Y es de vital importancia mencionar que la entrevista de trabajo es parte de la entrevista estructurada. Por eso es que usualmente siempre o casi siempre se utiliza este tipo de entrevista a la hora de realizar una contratación o contratar a una persona para un trabajo o cualquier puesto en una empresa. Bueno, para culminar es importante recordar todas las partes que hemos visto en este taller y tomar en cuenta la importancia de la entrevista estructurada. De esta manera les invitamos a que pongan en práctica lo aprendido en este taller y recuerden, tal como dijo Platón, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Muchas gracias.